¿Qué es el principio de resonancia? Para entenderlo, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo dos fuentes que emiten energía e información a través de un patrón de vibración o de frecuencia, por ejemplo, una emisora y un radio o un televisor, cuando la emisora comienza a emitir sus mensajes a través de una frecuencia, 104.3, 100.69, cualquier frecuencia está emitiendo sus mensajes en esa frecuencia. Y el radio, para poder capturar esos mensajes de esa emisora, tiene que ponerlo uno a vibrar en esa misma frecuencia. Por ejemplo, si yo quiero atraer estrellas aquí en nuestro país, para los que están en una emisora de música tropical. Entonces yo quiero bailar, entonces pongo mi radio en la frecuencia 104.9 para atraer esa emisora, entonces entran esas dos vibraciones en resonancia. Y el radio amplifica entonces esa información que recibe de las ondas provenientes de la emisora y la emite en forma de un sonido, y el televisor en forma de sonido y de imágenes. Entonces, de esa manera, digamos que hay dos fuentes que están vibrando o pulsando a una misma frecuencia, con una frecuencia muy similar, que cuando una comienza a vibrar, la otra, cuando llegan las ondas a la otra, esa también comienza a vibrar en esa misma frecuencia, entran en sintonía, entonces se conoce ese como el principio de resonancia. Entonces, a nivel de los sistemas biológicos, ese principio lo llamamos bioresonancia, o sea, como nuestro sistema que también está pulsando, cada célula está pulsando una frecuencia, cada molécula, cada átomo está pulsando una frecuencia, todo nuestro cuerpo como conjunto con una sumatoria de todas mis frecuencias, incluso las frecuencias que emite mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi estado de conciencia, mis moléculas, mi biología, se suma a todas esas vibraciones y va a dar una vibración resultante, que es mi patrón vibratorio de frecuencia personal. Y por esa razón, entonces, eso es lo que yo voy a emitir. Y eso es lo que me va a percibir la gente que está a mi alrededor. Dependiendo de mi estado mental, entonces, la gente me puede percibir contento, alegre o triste, eufórico, etc. ¿Cierto? Entonces, esa bioresonancia es la interacción de la información y la energía en los sistemas de vida. Y conocemos entonces tres tipos de resonancia y podemos explicar cómo los cristales van a interactuar con nuestras moléculas a través de estos tres, digamos, sistemas resonantes. La bioresonancia mórfica, la resonancia cristalográfica y la resonancia espectral. Vamos a verla cada una de ellas. Entonces, cuando tratamos con cristales, al entrar esos cristales en resonancia con las moléculas o tejidos de nuestro cuerpo que están funcionalmente alterados, pueden ser modulados y recuperar el patrón normal de frecuencia. Es como recordarle a la célula, a las moléculas, al ponerle la vibración de los cristales para que recuperen esos patrones y recuperar, digamos, como esa jerarquía de niveles de organización creciente que vimos ahora, en que deben de funcionar
toda nuestra estructura como una unidad integral, ¿cierto? Entonces, la bioresonancia es la expresión de la vida en la materia en términos de vibración o de frecuencia. Entonces, para entender esa resonancia mórfica, o sea, cómo la forma de nuestros tejidos, la forma del riñón, la forma del corazón, la forma del hígado, la forma de cada uno de nuestros tejidos, cómo puede entrar en resonancia con la forma en que la naturaleza exhibe los cristales del reino mineral que se conocen como los hábitos cristalinos. Incluso tienen nombres parecidos a los tejidos y a los órganos de nuestro cuerpo. Hay hábitos reniformes, hay hábitos alveolares, hay hábitos dendríticos, etcétera, porque se asemejan los hábitos de los minerales a muchas estructuras biológicas de tejidos o de órganos de nuestro cuerpo. Entonces, según la geomedicina, los minerales tienen un patrón arquetípico porque es primero en el proceso evolutivo. O sea que, digámoslo así, que las formas de los cristales, que tienen formas dendríticas, botroides, alveolares, rinoformes, etcétera, digamos que son las estructuras que copiaron las formas de vida para diseñar su anatomía, su estructura. Entonces, por eso decimos que los minerales guardan esos patrones arquetípicos de estructuras moleculares, de formas, sobre los cuales se van edificando las moléculas de la vida, que hacen posible entonces la expresión de la vida en la Tierra. Y podríamos decir entonces que si aquí una primera estructura cristalográfica inorgánica que llamamos, digamos, la estructura madre, empezó a dividirse, a configurar otra estructura, y esta estructura comenzaron a dividirse sucesivamente, a generar un árbol genealógico molecular o de estructuras cristalinas. Por acá arriba podrían estar ya las moléculas orgánicas, digamos que tienen un hilo de conexión en este árbol estructural, mórfico, con los cristales inorgánicos. O sea que hay un hilo de conexión, digámoslo así, que permite esa vibración, esa resonancia entre las moléculas cristalinas del reino mineral y las moléculas cristalinas de los sistemas biológicos. A eso lo hemos denominado la cadena evolutiva cristalográfica molecular. Ejemplos, para que lo entiendan, ¿cierto? Los minerales metálicos, la mayoría de ellos como el oro, el cobre, el platino, la plata, cristalizan en la forma dendrítica. Y esta forma dendrítica es muy similar a las dendritas de nuestro sistema nervioso. Y mire curiosamente cuál es la función de nuestro sistema nervioso central. Es una planta electromagnética. O sea, sirve para reconectar impulsos eléctricos. Cuando nos golpeamos un nervio, nos encalambramos, un corrientazo. Y casi todos los metales tienen esa propiedad de conducción de la energía electromagnética, son excelentes conductores. Entonces, mire que la relación también allí es importante funcionalmente. Entonces, cuando queremos mejorar, digamos, ese tejido neurocerebral y toda la conexión con todo el sistema nervioso periférico, utilizamos cristales dendríticos, cobre, oro, plata, platino. Hemos desarrollado una fórmula en esencia que llamamos NeuroConnex, que tiene estos minerales para reconectar redes neuronales. Otro ejemplo, la crisocola crece en forma alveolar. Si ustedes ven aquí como estas burbujitas, es muy similar a cómo están los alvéolos del pulmón. Entonces, si queremos tratar enfermedades alveolares pulmonares, utilizamos entonces crisocola o damos esencia mineral de crisocola. La hematita crece en el hábito reniforme como un riñón y hemos tenido excelentes resultados tratando pacientes con problemas renales, mejorando su función renal con la hematita, ¿sí?
Y así podríamos estudiar, y es lo que hemos hecho en geomedicina, la resonancia mórfica de los hábitos que normalmente muestran los cristales en la naturaleza y compararlo con las formas de nuestros tejidos o de nuestros órganos y deducir de ahí por la resonancia mórfica utilidades terapéuticas. Bueno, la otra bioresonancia cristalográfica, esta ya no es por la forma, digamos, de los hábitos de los minerales o de las rocas, sino ya es por esa red interna cristalina, lo que hablamos ahora de la cristalografía, o sea, de esas 32 clases de cristalización y esos 7 sistemas de cristalización, ya hablan más que todo el orden espacial de los átomos. Entonces, si la bioresonancia mórfica me hablaba más de una resonancia hacia los tejidos y los órganos, la resonancia cristalográfica me habla de una relación, de una sintonía de los cristales minerales con las moléculas ya de nuestro cuerpo, o sea, más a nivel molecular. Por ejemplo, la insulina cristaliza en el sistema hexagonal, parecido a la esmeralda, que es hexagonal. Entonces hemos utilizado la esmeralda para mejorar, y mucho más si lo utilizamos para prevenir pacientes que tienen alteraciones o resistencia a la insulina. Muchas veces lo que explicamos nosotros desde este enfoque de la medicina vibracional es que si por alguna razón la insulina cambia su estructura espacial hexagonal por otra forma, debido a un virus, una bacteria, una toxina, una emoción, un pensamiento, un sentimiento, se altera, porque recuerden que los cristales son altamente sensibles y selectivos, y son sensibles a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y se pueden perturbar, y podemos explicar entonces por qué muchas personas se enferman después de que se le muere un ser querido, o después de que tienen una pérdida económica, o tienen un trauma, un conflicto, cómo esa emoción, ese sentimiento impacta sobre la red biológica, sobre la estructura espacial de nuestras moléculas, la perturba y ya no funcionan, ya dejan de ser funcionales. La funcionalidad de nuestras moléculas depende de mantener la geometría, la forma espacial. Entonces, muchas veces está la insulina, pero no tiene esa forma cristalográfica, entonces no la reconoce el receptor de la célula y hay una resistencia a la insulina. Es una manera de explicarlo desde las medicinas vibracionales. Entonces podemos dar esmeralda, que le da por resonancia, entra en sintonía y le recuerda a la esmeralda, vean, este es su patrón vibratorio y esta es su forma espacial. Esto es muy bonito porque la vida siempre tiende a buscar el autorreconocimiento. O sea, eso se llaman los sistemas negentrópicos, o sea, que niegan la entropía, el desorden, trata de buscar el orden. Y de esa manera entonces hay una memoria que se recupera cuando entran en resonancia con estructuras que le son afines. Y la tercera resonancia es la bioresonancia espectral. Ya no se refiere ni a los tejidos por los hábitos o órganos, ni a las moléculas, sino al patrón vibratorio frecuencial de las funciones biológicas. O sea, de cómo cada célula está emitiendo un patrón de frecuencia. Entonces el corazón emite una frecuencia, el riñón, el hígado. Cada célula tiene su patrón vibratorio de frecuencia. Las moléculas también tienen su patrón vibratorio de frecuencia. Entonces los cristales inorgánicos, aquí está digamos, el espectro, que se puede medir un espectrofotómetro de los picos fotónicos que emiten entonces cada molécula, y en un espectrofotómetro se puede observar, digamos, ese patrón. Entonces, para cada molécula hay un patrón espectral o de emisión de luz en forma de frecuencia que se conoce como el patrón espectrofotométrico, que le es peculiar y propio. Entonces, cuando tomamos esencias minerales o cuando
trabajamos con cristales que están vibrando, pulsando, a determinadas frecuencias vamos, digamos, a entrar en sintonía, como una orquesta. Vamos a entrar en la música de nuestro cuerpo y vamos a recordarle maravillosamente a cada una de nuestras moléculas, células y tejidos esa orquestación en que todo debe estar vibrando en unas frecuencias básicas universales que están pulsando desde el reino mineral. O sea, la música del universo, la música de cada uno de los minerales y los cristales que entran en sintonía con nuestras células, tejidos y moléculas. Entonces llamamos bioresonancia espectral.